Carísimo pueblo santo de nuestro Dios, paz a vosotros, nuestros amigos que posiblemente hayan entre nosotros, ¿verdad? Algunos amigos, familiares, qué sé yo, siéntanse como ya dentro de la común familia, como domésticos de la fe. Así estamos todos al servicio en la obra del Señor y así todos estamos ahora en esta oportunidad a la sombra de la iglesia de Dios. Y la palabra del Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo, como la iglesia tenemos esta promesa, moramos bajo la sombra del Dios omnipotente. Esa promesa es nuestra siempre, amados hermanos, hagámosla nuestra día con día. Así es que es de mucha bendición y que sea de mucha edificación también la presencia de cada uno de ustedes y me regalan la oportunidad de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes y esperamos pues que esto nos edifique y nos permita poder prepararnos, que nos permita poder dar un paso más a ese triunfo que ya lo tenemos ganado, no lo perdamos, amados hermanos. Voy a considerar la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, dice la Escritura de la siguiente manera. Evangelio según Mateo, en su capítulo 26, consideramos lo que está escrito en el versículo 17. Y a la letra dice así, Mateo capítulo 26, verso 17 y 18. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para que comas la Pascua? Verso 18, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Consideramos esta preciosa lectura y vamos a titular una casa para la Pascua. Así vamos a titular a nuestra reflexión, una casa para la Pascua. Les invito con toda reverencia, si puede arrodillarse, si no en pie, vamos a orar y a pedir la dirección a nuestro buen Dios. Omnipotente Dios y Padre nuestro, que tu morada está en las alturas de los cielos. Dios grande en amor y en misericordia, que habitas en la altura y en la santidad, y con el contristado de espíritu, para hacer habitar allí tu santo nombre. Humillados ante tu presencia, reconocemos tu grandeza, tu grande majestad y tu gloria que resplandece sobre todos aquellos que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo, sobre todos aquellos que guardan tus mandamientos. Tu misericordia se esparce y son millares los que se encuentran y ahí queremos estar siempre en esos millares. Gracias por esta oportunidad que regalas a tu iglesia de poder tener esta convivencia ya en la parte final de este día santo. Es de mucha satisfacción, de mucha delicia espiritual el poder estar congregados y juntos darte adoración como lo hemos hecho cantando alabanzas. Recibe esa gratitud del labio de cada uno de tus hijos. Y ahora, Padre, humillados ante ti, queriendo hallar gracia, pedimos el perdón de nuestras culpas, pedimos, Señor, que tu santa palabra nos limpie y nos santifiques. Así, tu Hijo amado dijo, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Enséñanos pues, buen Señor, a ser cumplidores, a ser guardadores, a mantenernos en ese ejercicio de obediencia y servirte y ser contados en esos millares que invocan tu nombre y guardan tus mandamientos. Guárdanos, buen Señor. Ahora en esta oportunidad entramos en la reflexión de tu santa palabra y queremos hacerlo no en palabras nuestras, sino abriendo tu santa palabra, que seas tú el que hables a nuestro oído y nos hagas entender tu santa voluntad. Regala esa bendición sobre cada uno de tus hijos acá presentes, que no falte en cada hogar lo necesario y nos permita siempre poder buscar ese reino y tu justicia.
Te lo pedimos, te lo imploramos, buen Señor, confiando que lo recibiremos, porque tu santo nombre hemos implorado y porque todo lo pedimos en el perfecto y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor. ¿Pueden reconocer su asiento, amados hermanos? Y le titulamos, decíamos a nuestra reflexión, una casa para la Pascua. Podemos celebrar Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua ahora, hermanos? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice el apóstol Pablo, ya fue sacrificada. ¿Cuándo se sacrificó? ¿Cuándo lo mataron? ¿Cuándo murió? El viernes 14 de Nisan. Viernes 14 de Nisan. ¿Cuándo murió, hermanos? Miércoles 14 de Nisan. Así estaba escrito en la palabra. Así, hermanos, estaba profetizado, que el divino maestro a la mitad de la semana se quitaría la vida al Mesías, no por sí. Y así se cumplió. Día miércoles, la mitad de la semana, muere el bendito Salvador. La profecía hablaba específicamente de la última semana profética, 7 años. Una semana equivale a 7 días y proféticamente son 7 años. Y precisamente el día que Cristo Jesús vino a ejercer su ministerio era el año 26 de la era cristiana. Lo comprobamos cuando dice allá en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 3, versículo 23, un texto muy conocido entre muchos hermanos, dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 3, versículo 23, dice el 21, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Lucas 3:21. Fue bautizado Jesús y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Eso aconteció, hermanos, según la profecía, en el año 26 de la era cristiana. Habían terminado 69 semanas. 69 semanas proféticas habían terminado, 483 años habían pasado, y tal como está escrito en la profecía de Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante, y en la última semana se quitará la vida al Mesías. Y uno de los grandes propósitos con los cuales aparece el bendito Hijo de Dios a esta tierra, dice ya en Daniel capítulo 9, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo se ungió al santo de los santos? El mismo día que Juan lo bautizó allá en el río Jordán. ¿Qué año fue eso? Año 26. Ahí se cumplen las 69 semanas proféticas. Y en la última semana, dice el verso 27, y en otra semana, es decir, la última semana, los últimos 7 años, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y lo trascendental dice en el versículo 26 que después de las 62 semanas, es decir, habiendo pasado las primeras 7 semanas, gracias hermano, habían pasado primeras 7 semanas, luego venían 62 semanas, después de 62, es decir, del equivalente a 69 semanas, después de esas 62 semanas, sumando con las 7, 69, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Leo estos textos para que nos demos cuenta la parte histórica y profética, cómo se cumple la llegada del Mesías. Y en el último momento de su ministerio, había la necesidad de consagrar, había la necesidad de celebrar la Pascua judía, y eso lo hacían los judíos el 14 de Nisan.
Cristo Jesús comienza su ministerio, según la profecía, Él fue ungido en el año 26 y a partir del año 26 comienza a contarse la última semana profética, es decir, los últimos 7 años de la profecía. Y a la mitad de esos 7 años proféticos, a los 3 años y medio, se quitaría la vida al Mesías. Pero era necesario para ello darle cumplimiento a lo que estaba escrito en la palabra del eterno Dios. No profundizo con la profecía de las 70 semanas porque es algo amplio, pero tomo la parte histórica y cómo se cumple en el divino maestro todo lo que habían escrito los profetas. Se cumple al pie de la letra. Y allá en Éxodo capítulo 12, el pueblo de Israel dice la palabra de Dios que para poder celebrar la Pascua, ¿qué significa Pascua, hermanos? Es del hebreo Pesash, significa el salto que el ángel dio aquella noche del 14 para no matar a los primogénitos de los hijos de Israel. Y así la sentencia de muerte cae precisamente sobre todo Egipto. Y donde no estaba el dintel de las casas pintadas, la noche del 14 de Nisan, hubo mortandad. Esa fue la última plaga con la cual el eterno Dios castigó a Egipto y dándole salvación al pueblo de Israel. Y dice ya en Éxodo, que les he citado en el capítulo 12, el versículo 1, en este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. ¿En qué mes se celebraba la Pascua? En el mes de Nisan, el primero de los meses bíblicamente, Nisan. Y quiero decirles, hermanos, que para este año, ¿saben cuándo va a caer mes de Nisan en este año 2025? Mes de Nisan. ¿Cuándo va a iniciar? No hemos tenido la curiosidad. Si buscamos un calendario gregoriano, vamos a buscar la luna nueva de marzo. Busquemos la luna nueva de marzo, por ahí lo van a encontrar, y allá por el 29 o 30 de marzo, ahí inicia el primer mes del calendario judío. Y luego vamos a contar los 14 días de luna. 29 de marzo apunta el calendario gregoriano, luna nueva. Y con cada luna nueva comienzan los meses hebreos. Eso tengámoslo bien presente. Cuando usted ve el calendario, los abuelos, mi papá, mi abuelo, ellos trabajaban bastante con eso por la parte del cultivo y buscaban siempre las lunas. Y usted vaya a su casa y busque todas las lunas nuevas. Las lunas nuevas son el principio de cada mes. Váyase a marzo, si tiene su calendario, usted lo puede consultar también en su teléfono. Luna nueva de marzo, 29. Pero en la tarde comienza a verse la luna. Y el 29 de marzo, que por cierto va a caer sábado, en la tarde, si hoy fuera 29 de marzo, la tarde para nosotros terminaría el Santo Sábado a la puesta del sol. Este 29 de marzo a la puesta del sol terminaría, si hoy fuera 29, y en la noche comienza ¿qué día? Pero que de marzo sería el 30, ¿verdad? A la puesta del sol. Y sería también el 1 de Nisan. 30 de marzo, 1 de Nisan. 31 de marzo, 2 o 2 de Nisan. Dejemos los 2 días de marzo y sumémosle 12 días de abril. 12 de abril más 2 de marzo serían 14. Y ese 12 de abril corresponde al sábado 12 de abril, que sería 14 de Nisan. Sábado, oigan bien, sábado 12 de abril, 14 de Nisan. ¿Cuándo va a iniciar el 14? ¿A qué horas? A la puesta del sol del día. Viernes 11 de abril, a la puesta del sol, estará la iglesia de Dios congregada para poder celebrar todos juntos, ¿qué? Nuestra Pascua. ¿Que quién es nuestra Pascua, hermanos? Es Cristo, el bendito Salvador. Cuando Él viene a ejercer su ministerio y se presenta allá en el río Jordán, ¿quién estaba bautizando allá, hermanos? Allá estaba Juan el Bautista, el que traía el espíritu del profeta Elías. Aparece preparando el camino del Señor. Ahora saben a quién le toca preparar el camino del Señor, hermanos. Ya no está Juan el Bautista. ¿A quién le corresponde? Somos
Nosotros, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, somos los que tenemos que barrer y preparar el camino del Señor. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Eso tenemos que anunciar, amados hermanos. Siempre que salgamos de este lugar, debemos de llevar la gloria y el resplandor del bendito Hijo de Dios, y vayamos a nuestra casa con la satisfacción de haber pasado un día más de reposo en la congregación. Hablaba con mi hermano pastor en esta semana y le digo, ya se dio cuenta de lo que ha pasado toda esta semana. ¿Qué ha pasado toda esta semana? Si se han dado cuenta y se han estado pendientes de algunas noticias, ¿qué ha pasado durante toda esta semana? Hablemos de cosas tristes. ¿Qué ha pasado, hermanos? Bueno, en todo el mundo pasan cosas, ¿verdad? Accidentes, y hoy en esta semana hemos tenido, fíjense que el sábado santo anterior salíamos del culto en Nejapa y dice el pastor, hermanos, hay una vela en la portada que estaba muy cerca, un hermano falleció, ya tenía una enfermedad de varios días, y la noticia es eso, ¿verdad? El hermano terminó el santo en su casa, a veces llegaba a los cultos con dificultades, estaba viniendo a hacer, no sé si diálisis, no sé, problemas de los riñones, y el hermano estaba viajando muy seguido. Fueron quizás, puedo pensar más de 10 años quizás en esa situación. Qué duro, pero así pasó nuestro hermano Alfredo Aguilar, y cerramos el santo sábado con esa noticia. El pastor dice, hay vela, iba el entierro el día domingo, y bueno, eso aconteció. El día lunes nos dan otra noticia muy mala, también muy trágica, que muchos la conocieron. Un accidente terminó con la vida de una madre y de una niña, miembros de la Iglesia de Dios ambos. Se velaron hasta el día martes siguiente mientras daban los cuerpos. Eso fue el lunes en la noche que aconteció, la trasladan, ya el martes ya el martes amaneciendo ya estaban los cuerpos, y en la noche estuvimos en vela, les acompañamos, tuvimos la oportunidad de estar con ellos ahí estuvimos, y les enterraron el miércoles, cerrando el día. El lunes, por cierto, hubo una vela en Quesaltepeque, mi hermano pastor estuvo acompañando, después que hicimos el diálogo, él sale para allá, y ese lunes ya estábamos a la espera de otra vela de la joven con su hija. Terminó así el miércoles, y el miércoles en la noche otra noticia de una madrecita de un hermano obrero allá en Nejapa, que falleció también aquí por Comasagua. Van los hermanos a acompañar a la vela. Termina ese jueves con el entierro de la hermana, y no sé si pasó algo trágico. Dios quiera que no estemos nosotros en esas listas, hermanos. Eso le digo al hermano pastor, ya sabe lo que ha pasado. Satanás está trabajando, y nos puede pasar a cualquiera, y algunos ya no logran llegar al siguiente sábado, como dice una alabanza que cantamos, si es la voluntad del Señor, vamos a poder llegar. Pero esto es glorioso, salir de este lugar con el resplandor del eterno Dios, con la satisfacción de haber estado congregados alabando el nombre del eterno Dios. Y así terminamos el día viernes. Por cierto, ayer, ¿verdad? Nuestro hermano Benjamín Ariste de Chávez, creo que muchos lo conocen, ¿verdad? Nuestro hermano Benjamín Ariste de Chávez, él pasa la noticia que su hermano Jorgito, se dieron cuenta, ¿verdad? Falleció también, otro miembro bautizado de la iglesia. Hoy a las 10 de la mañana fue el entierro de nuestro hermano. Y así, hermanos, ha sido el comportamiento, pero esto se da todos los días, y a veces no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, pero nosotros nos sentimos dichosos, y debemos de sentirnos con un gran privilegio de estar ahora acá, sentados en esa banca, mis hermanos, glorificando el nombre del eterno Dios. Tenemos mucho, hermanos, que agradecerle a nuestro buen Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida. Es un privilegio, como dicen unos hermanos de Honduras, allá en un grupo de WhatsApp que yo estoy, dice en sus oraciones, somos contados en el censo de los vivientes. ¿Quiere ser contado en el censo de los vivientes o no? ¿Dónde queremos estar? ¿En el censo de los vivos o en el otro censo? Es que es tan bonita la vida, hermanos, y si vamos a vivir, hagámoslo para darle servicio de adoración al eterno Dios mientras vivamos. Que la gloria, el resplandor de nuestro buen Dios resplandezca en cada uno de nosotros. Pues así aconteció, hermanos. Cada vez que salgamos, llevemos ese resplandor glorioso. Cuando Cristo Jesús, volviendo a nuestros relatos, Él aparece en el año 26, Juan estaba bautizando, Él estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Y saben, hermanos, allá en Éxodo 12 que estamos considerando, dice la palabra del Señor que debían de apartar el cordero. ¿En qué día? El día 10, verso 3,
toda la congregación, diles en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. El 10 de cada mes preparaban el cordero pascual. Y Cristo Jesús, ¿saben qué día entró a Jerusalén? Lo que se conoce como la entrada triunfal, tradicionalmente. ¿Qué día entró? ¿Qué día se hace la enramada? La tradición, ¿qué día lo hace? La tradición lo hace. La iglesia no hace eso ni por tradición ni por nada, porque solamente es un enfoque que tenemos ahí, pero la tradición lo hace el domingo de Ramos, pero realmente Cristo, debo decirlo bíblicamente, Cristo no entró el domingo de Ramos a Jerusalén. Él entró a Jerusalén el día 10, sábado 10 de Nisan. ¿Por qué 10 de Nisan? Domingo fue 11 de Nisan, pero el cordero, ¿qué día tenía que estar listo ya en Jerusalén? El día 10 de Nisan debían de prepararlo. Y la tradición lo tira el día 11 de Nisan. No pega proféticamente hablando. Y él el 10 de Nisan entró a Jerusalén, dando a entender y dando por hecho que el Cordero, cuando él entra a Jerusalén y llora por la ciudad, él dice: aquí estoy, el Cordero. Y Juan, cuando lo ve, dice en Juan 1:29, el Evangelio según Juan 1:29, cuando lo ve que Jesús llegaba hacia él para ser bautizado, ¿saben qué dijo Juan? ¿Qué vio Juan, hermanos? Juan vio Éxodo 12, versículo 4 en adelante, y Juan dice de él: he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo, nuestro bendito Salvador. El año 26 de la era cristiana, él llega a ser bautizado y ahí fue ungido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por el eterno Dios. Se cumple Daniel capítulo 9, verso 24, y para ungir ¿a quién? Al Santo de los Santos. Fue ungido cuando fue bautizado en el año 26, se cumple. Y Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan pudo ver este Cordero que preparaban el día 14 de Nisan, desde el 10 de Nisan. De manera que el Cordero debía estar listo el 10 de Nisan, y él lo cumplió al pie de la letra, entrando en Jerusalén el día 9. 6 días antes de la Pascua, él llegó a casa de sus amigos. ¿Quiénes eran los amigos mencionados ahí? Lázaro, ¿quién más? Marta, María y tal vez algo otros familiares por ahí, y le habían preparado una cena. Según Juan capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, entra a Betania. Llegó 6 días antes de la Pascua. La pregunta es, ¿cuál Pascua? Porque los judíos estaban entre 2 Pascuas el día que Cristo Jesús murió. Y cuando Juan, hermanos, el teólogo nos dice Jesús 6 días antes de la Pascua, en Juan capítulo 12, dice que fue a Betania, a casa de sus amigos, y ahí le hicieron una cena. Y llegó él 6 días antes de la Pascua. Vamos a hacerlo así en términos prácticos. Para los judíos, para la iglesia de Dios, nosotros sabemos que el Cordero se mataba el día 14 de Nisan. Pero los judíos, sí, hermana, habían unido la fiesta de la Pascua con los panes ácimos, los panes sin levadura, que comenzaban el día 15 de Nisan. Y a la puesta del sol del día 14, entre el 14 y el 15, ellos ya habían sacrificado esa Pascua. Lo del 14 en la tarde, ellos lo habían trasladado al final del 14. De manera que cuando Juan dice Jesús 6 días antes de la Pascua, sí, hermano, se refiere a la Pascua del 15 que mataban o que inmolaban los judíos. Ahora contemos 6 días antes de la Pascua. Si el 14 de Nisan fue día ¿qué? Miércoles 14 de Nisan. El día jueves, ¿qué sería? 15 de Nisan. Entonces Jesús 6 días antes del 15 de Nisan, que era la Pascua judía, jueves 15, contemos retrospectivamente 6 días, ¿qué día llegó a casa de sus amigos a comer esa cena que le habían preparado? Vamos a sacarlo así prácticamente. Miércoles sería el primer día antes de la Pascua, miércoles 14. El martes 13 sería el segundo día antes de la Pascua. ¿Qué sigue? El lunes 12 sería el tercer día antes de la Pascua. El domingo 11 sería el cuarto día antes de la Pascua. El sábado 10 sería el quinto día antes de la Pascua. Y el viernes 9 de Nisan sería el sexto día antes de la Pascua. Entonces, ¿qué día llegó a casa de sus amigos a cenar con ellos? El viernes 9 de abril. Ahí estuvo cenando. Claro, él llegó temprano como a esta hora. ¿Y la cena qué horas es?
6, 7, hasta las 8, y algunos nos damos el lujo de cenar hasta las 10, 11 de la noche, ¿verdad? Porque no nos alcanza el tiempo, bueno, o estamos haciendo el diálogo y cenamos ya bien tarde, qué sé yo. Entonces, pero él llegó, ¿verdad?, a casa de sus amigos el día viernes, terminó el viernes, ahí estuvo cenando, se quedó con ellos, y el siguiente día, dice la palabra de Dios, usted sigue los registros, por el tiempo no lo vamos a ver, Juan capítulo 12, el siguiente día, él va al templo a adorar a Jerusalén. Ahí estaban todos guardando el cuarto mandamiento. No pasó nada, solo llegó y en los ojos de ellos todos estaban fijos en él y no pasó nada. El siguiente día, en la tarde regresa a casa de sus amigos y el siguiente día regresa. La higuera maldijo a la higuera ese día también. Y se van el día domingo 11 de Nisan. El día sábado, por cierto, según los registros de Juan y Marcos, fue que iba entrando a Jerusalén. ¿Y qué decía la gente? Bendito, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue la entrada triunfal. ¿Qué día? Sábado 10 de Nisan, no domingo 11 como lo hace la tradición. Él llegó y ya la Pascua estaba cerquita. ¿Cómo se llama el tema? Una casa para la Pascua. Estaba cerca de celebrarse esa maravillosa Pascua, la última, para instituir la cena, la última que él participó con sus discípulos. Qué precioso esto, ¿verdad? Y les hago un relato de estos acontecimientos 6 días antes de la Pascua. El sábado ahí estuvo, le tienden palmas, fue el sábado, no el domingo, le tienden palmas y pasaba él sobre ellos, van a traer el asno del pollino que nadie había subido en él, dice, y así lo escribió y Zacarías, el profeta, ahí está el escrito y se cumple en Cristo Jesús cuando van a traer, sí, hermano, aquel asno, aquel asnillo. Y él se sube y le tienden palmas y la gente iba dándole victoria, bendito el Rey, el que viene en el nombre del Señor. Eso fue sábado 10 de Nisan. ¿Y qué dijimos que pasó el sábado 10 de Nisan? El Cordero debía de estar listo y él entra el 10 como diciendo, aquí está el Cordero. Lo que Juan había anunciado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él regresa en la tarde del sábado y el domingo regresa a Jerusalén. Y como era día de fiesta por la Pascua judía, ¿saben qué estaban haciendo en Jerusalén? Y en el templo adentro. Estaban vendiendo, era un negociazo que tenían ahí de animalitos, de palominos, de ovejitas y todo. Era oportuno, pues, porque estaban en la semana de la fiesta de la Pascua judía. Ahí estaban, y él dice que el celo le consumía y comienza a desbaratar todas las ventas que estaban ahí, y todos molestos por ello, y él salió inmediatamente, y se van. El día lunes regresan y ven que la higuera había sido él la maldijo y se había secado. Eso es lo que aconteció, mis amados hermanos, y se cumple precisamente al pie de la letra tal como el maestro lo había indicado. Y hay un suceso con el que iniciamos nuestra lectura, que dice, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos? La Pascua ellos la celebraron el 14, terminando el 13, entraba el 14, como lo vamos a hacer nosotros ahora, celebrar la cena del Señor. Terminado el viernes 13 viernes 11 de abril, que termina a la puesta del sol, estaríamos ya iniciando el sábado 12 de abril, que sería nuestro 14 de Nisan. Y ese primer día de la fiesta, ahí hay una relación que hace el escritor, en este caso Mateo, y dice el primer día de la fiesta, o sea, ellos pasaban en fiesta mucho antes del día llegado, pero el primer día de la fiesta, es decir, como que ya están en el momento, en el lugar de los hechos. Antes de eso se dieron algunas circunstancias, y ellos dicen, el que era el de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos, preparemos para que comas la Pascua? Le preguntan ellos, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro te dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. No podemos precisar cuánto tiempo fue esto cuando le preguntan ellos. Pudo haber sido el mismo martes 13 de Nisan, temprano en la mañana, que le dicen, ¿dónde quieres que aderecemos? ¿Dónde quieres que preparemos el lugar para que comas la Pascua? Les pregunto, la cena del Señor, vamos a estar participándola el viernes 11 a la puesta del sol. ¿A qué hora nos va a citar el pastor acá, a la central? ¿A qué hora hay que estar ya listos?
A las 3, ¿verdad? 3, 3:30, la iglesia viene llegando, pero antes de las 3, ¿qué van a hacer las hermanas encargadas de limpieza? Lo mismo, ¿verdad? Hacer la limpieza, ¿verdad? ¿A qué hora van a venir a hacer la limpieza? A las 4, a las 2, a las 3. ¿Con cuánto tiempo? Si lo pueden hacer desde el día jueves, mucho que mejor, ¿verdad? Pero lo que van a hacer muchas hermanas es, hermano, a las 7 lo queremos ahí, le van a decir al pastor, venga a abrirnos temprano porque queremos preparar todo y van a ornamentar. Entonces todos esos preparativos se dieron muy posiblemente el día martes 13 de Nisan. Y ellos le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos para ti, para que comas la Pascua? Y él les da instrucción y le dice, vayan a la ciudad y díganle a un hombre que van a encontrar por ahí, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. El momento había llegado el 14 de Nisan para preparar para participar de la última Pascua, podemos pensar, y fue el momento oportuno en que él instituyó lo que la iglesia de Dios llamamos, ¿qué? Cena del Señor. No hay otro nombre. Cena del Señor. Ese es el nombre bíblico. Cena del Señor. Y todos los bautizados debemos de participar. Levante la mano el que se va a quedar sin tomar la cena del Señor. Que estemos todos en el censo de los vivientes, hermanos. Que estemos todos en el censo de los vivientes para poder participar de ese encuentro tan glorioso del cual nos venimos preparando. ¿Cuánto tiempo es la preparación para participar de la cena? Todo el año, ¿verdad? No es una semana antes de que llegue la cena del Señor. Entonces la iglesia de Dios y el pastor nos llama a un ayuno de aquí hasta que lleguemos a la cena, un ayuno cada sábado. ¿Lo haríamos o no lo haríamos? Como 4 o 5, ¿lo haríamos o no lo haríamos, hermanos? Sí, ¿verdad? Ya van aumentando las voces, pero no lo va a hacer, ¿verdad, hermano? Mucho sacrificio para la iglesia. Pero si nos llaman a un ayuno al final de este mes y luego el otro mes, hasta llegar a la cena, hagámoslo, hermanos. Y aunque sea uno en el año, decir, no hice ni un ayuno, se me pasó el tiempo, preparémonos en todo tiempo. Dice nuestro punto de fe, número 20, la cena del Señor. Ningún bautizado debe dejar de tomar la cena del Señor. En el literal, número 8, el final. Ningún bautizado debe dejar de tomar la cena del Señor. ¿Ya está preparada su casa para la Pascua? ¿Ya está preparado el lugar? ¿Ya está pensando la femenil o las hermanas que participan de la limpieza del lugar? ¿Ya están pensando cómo van a adecuar este lugar, cómo van a ordenar? ¿Ya estamos o no estamos pensando en eso? Ya está nuestro pensamiento en eso. Ya debemos de estar centrados en esto. Y cuando vengamos a sentir de aquí al 11 de abril, ¿cuánto tiempo puede faltar? Del 11 de febrero al 11 de marzo, un mes. Del 11 de marzo al 11 de abril, 2 meses, y lo que va entrando, ya estamos en febrero ahorita, ¿verdad? 1 de febrero precisamente. 2 meses y unos cuantos días más nos quedan. Suficiente tiempo. No podemos decir, voy a prepararme, porque ya está preparada la iglesia de Dios para poder participar de esta hermosa convivencia, de la comunión, todos los santos en la cena del Señor, el 14 de Nisan. Así de que no estemos pensando que vamos a comenzar nuestra preparación, porque la iglesia ya está en esa constante preparación. No dejemos pues de enfocarnos y pensar en ese momento tan maravilloso que será del encuentro del cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia de Dios, anunciando la muerte de Cristo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga y hasta que nosotros nos encontremos acá dando nuestro último respiro. Y si estamos al borde de la muerte, podemos pensar como el apóstol Pablo, y él decía, he peleado ¿qué? La buena batalla. ¿Qué más había hecho? He acabado la carrera. ¿Y qué más había hecho, hermanos? He guardado la fe. En eso mantengámonos nosotros, preparémonos. El Señor está buscando un lugar, un refugio para que todos participemos de la cena del Señor, y no podemos estar fuera nosotros como miembros de la iglesia. Activamente la iglesia está en día con día en preparación. Y hermanos, hoy en esta semana de fallecidos, de miembros de la iglesia de Dios, se cumple lo que está escrito en la palabra. Somos contados como ovejas que van directo al matadero.
Dios nos guarde a todos, hermanos, y no vayamos a hacer lo siguiente los próximos. No quiero yo, ¿verdad?, estar diciendo, pero nos puede tocar a cualquiera, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados. Estar preparados. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de vida, la cual me dará ¿quién? El Señor, el juez justo. No solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman la venida del Señor. Todos los que nos mantengamos en este ejercicio de fe, debemos de morir con esa consolación. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Que nos quede, hermanos, la satisfacción de haber estado congregados, dando en nuestro último respiro, en ese aliento, dando, hermanos, la última batalla, pero sabiendo que nos espera un enorme peso de gloria. Aunque suframos, hermanos, aunque pasemos enfermedades muchas veces, tribulaciones, problemas, los podemos vencer confiando y creyendo en las promesas. Los que a Dios aman, dice la palabra de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, verso 18, dice claramente: tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así de que tenemos que estar con esa convicción, con esa profunda esperanza, mis amados hermanos, que si un día dejamos de estar entre los vivientes, moriremos con la satisfacción de haber estado en la convivencia, en la congregación. Hay hermanos que en sus enfermedades, ellos dicen, quiero estar en la cena del Señor, y piden que se les vaya a traer en sus enfermedades. Cómo anhelan, cómo se añora ese momento de estar el cuerpo de Cristo unido, integrado en un pensamiento, dándole adoración a aquel que vive, a aquel que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. La cena del Señor, la cual se aproxima, es una de las ordenanzas, de las magnas ordenanzas que la iglesia de Dios tiene, que debemos de estar prestos ya pensando en esto, en este gran memorial, porque recordamos la muerte de Cristo, la muerte del Cordero, el día de nuestra redención, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra esperanza, que ahora tenemos la salvación y la tenemos en manos nuestras. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. La versión latinoamericana traduce y dice conquista, y esta conquista es diariamente, conquista la vida eterna. Eso es lo que hacemos diariamente, hermanos, conquistar. Ya es nuestra la vida eterna. No perdamos nuestra salvación. ¿Podemos perder la salvación? Sí se puede perder. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, mis amados hermanos, al llegar este momento del 14 del primer mes del calendario judío. La iglesia debe de estar ya lista. A los pastores, al consejo local, les hacen llegar los emblemas, con mucho cuidado se están ahí resguardando, para que al llegar el momento, iglesia, todos podamos participar en la mesa. ¿Quién lo instituyó? Cristo Jesús. Es una de las ordenanzas que la iglesia de Dios debe de cumplir, y ser muy cuidadosos y muy celosos en el fiel cumplimiento de este mandato del Señor Jesucristo. En cierta oportunidad, un hermano que se encargaba de hacer viajes así, a personas que viajan desde Chalatenango, se imaginan ustedes, al aeropuerto. Tenía un viaje programado el día que se iba a celebrar la cena en la tarde. Pero él dijo, no, a las 10 quizás en la mañana es el que yo tengo que estar ahí, y llego a tiempo a la cena, pero no le dio importancia quizás. Total, quizás hubo algún contratiempo y no pensó en los contratiempos y no pudo llegar a la cena del Señor. ¿Qué hubiera hecho inteligentemente o sabiamente? ¿Qué hubiera hecho? Ese día ni se hubiera comprometido. Pero qué lamentable que se perdió esa cena, y hay personas que no le dan el valor que necesita ese día de encuentro de todo el cuerpo de Cristo como iglesia, salvo por excepción de enfermedad. Pero aún los enfermitos, los ancianos, nos dan un ejemplo máximo de fe, que desean estar en este lugar. Por eso nosotros ese día debemos de cancelar todo compromiso, y como el viernes 11 de abril
Vamos a estar trabajando, algunos todavía en nuestras labores, porque la semana de vacación viene una semana después, a la siguiente semana. Y el día viernes vamos a estar trabajando. ¿Y qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hasta el otro año, pastor. Y aquí las sillas vacías porque todos no le dio permiso al patrón. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Ahorita. ¿Cuándo va a pedir el permiso? ¿En la mañana del viernes 11 o cuándo va a pedir permiso? No espere el último momento. Primero, ¿a quién hay que pedirle permiso? Al eterno Dios. Póngase en contacto con Dios y dile: Señor, tú sabes mi deseo, mi anhelo de estar en esa comunión, y sé que tú pondrás palabras en mi boca para pedir permiso. Si lo tiene ya, pues ni hablar, ¿verdad? Pero hay hermanos que dicen: no me dan permiso, ¿qué hago, hermano? Bueno, ¿quién nos va a autorizar? ¿Quién es el que va a sensibilizar y a romper esas cadenas del miedo, del terror, para que usted no venga? Es nuestro Padre. Si lo pedimos a Él, si hay un ayuno, unámonos y digamos: sí, voy a unirme porque mi trabajo a veces es complicado, puede decir cualquiera, y no nos van a dar permiso. Entonces tenemos que hacer un doble esfuerzo, pero a lo menos al mediodía del viernes usted tiene que estar libre. Si trabaja en una empresa, qué sé yo, si tiene un negocio propio, igual puede trabajar hasta el mediodía, o no trabaja si su negocio es propio. Pero si usted está subyugado a un patrón, por lo menos dígale: patrón, mire, me regala un permiso al mediodía, quiero ir, me tengo un evento en la iglesia. No le dé mayores explicaciones porque no lo va a entender. Ahora, si su patrón le entiende, pues entonces sí, explíquele con claridad y dile esto y esto y esto. Y hasta lo está evangelizando a la vez y le va a entender. Pero si no le entiende, solo dígale: necesito un permiso, tenemos un compromiso en la iglesia. Pero eso, hermanos, esas palabras las va a poner el eterno Dios en su corazón. Como en cierta oportunidad yo le dije en una oración: Señor, le dije, llegué a una empresa, lo pedí en oración, en doble ayuno, y Dios me lo concedió. Y cuando ya no quería, lo quería, porque había una presión y bueno, no había mucho encaje. En oración le dije al eterno Dios: Señor, siempre acostumbro a orar, cuando salgo, cuando entro y en cualquier momento. Y dije en oración: Padre, pon esas palabras. Era una señora, la jefa, la dueña de una comercial, y que me despida, que me quite. Y ¿saben qué? Llego el siguiente día a mis trabajos, a mis labores, a marcar, porque escribíamos ahí la hora de entrada y salida, y desde lejos me grita. Estaba con todos los motoristas dándoles bendiciones con mayúsculas, sin ningún... Pero así era el comportamiento. Pero bien, yo la respetaba y ella también. Pero me dice desde lejos: Sosmín, me dice, no vaya a comenzar a trabajar. Y yo dije: Señor, pon palabra, ponlo en ella, que me quite. Yo no me quiero ir así por así, que me quite. Y hasta mi indemnización estaba lista. Poquito tiempo era, pero ya estaba lista mi liquidación. Y cuando llego a la oficina de ella, que terminó con los motoristas, me dice: venga, Osmín, me dice, y me siento. Ya sabe, ¿verdad? Me dijo. Solo eso me dijo. Usted ya sabe, ¿verdad? Me dijo. Sí, niña Mari, le dije yo. Vaya, pase ahí y le van a dar su liquidación. ¿Qué sabía yo? Yo ya había hablado con el Señor: pon palabras en ella, que me despida. Y sin mediar palabras, no me dijo: mire, lo voy a quitar. No, yo dije: Señor, pon palabras en ella. Y solo me dijo: ya sabe, ¿verdad? Me dijo. Sí, niña Mari, le dije yo. Y le agradezco mucho y todo, porque me dio la oportunidad. Y sin mayor palabras, pase y le van a dar su liquidación. Ni me hubiese dado liquidación, pero Dios lo puso. Pero si usted no se lo pide al Señor, no le va a dar lo que no le está pidiendo. Le va a dar lo que usted pide y lo que usted necesita. Dios responde de esa manera. Así de que llegado el momento de ese encuentro del cuerpo de Cristo, usted debe estar libre, solvente de toda preocupación, y de ser posible, véngase aquí a comerse un su pancito, qué sé yo, temprano, y póngase a las órdenes para que no se canse. Venga a la hora que el pastor indique y todos juntos participaremos del encuentro, de la cena del Señor. Es una enseñanza que el Eterno, el Señor Jesucristo, instituyó en la noche del 14 de Nisan, que todos participemos de la cena, del gran memorial. Toda persona que tome la cena del Señor debe de estar en comunión con todas las personas. Así está la enseñanza para la iglesia de Dios. Tenemos que estar en comunión con todos. Aparte de eso, el apóstol a los hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque usted puede venir a tomar la cena aquí, pero si no tiene paz, si no hay santidad, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor, hermano? Juicio come, no discerniendo el cuerpo del Señor. Así de que vengamos nutridos, vengamos con ese deseo, porque tenemos un encuentro muy personal
todo el cuerpo del Señor Jesucristo en esa tarde del 14 de Nisan, o en la noche, entrada a la noche, toda la iglesia estaremos preparados ya listo. Es el gran ceremonial del cual todo miembro de la iglesia de Dios debemos de participar. ¿Qué hacemos con ello? Anunciamos la muerte de nuestro bendito Salvador Jesucristo. ¿Cuánto tiempo va a ser? Ojalá durara nuestra vida hasta que Cristo viniera. ¿Qué les parece, hermanos? Ojalá nuestra vida llegue y podamos ver a Cristo Jesús que viene. No sé si ustedes lo quieren. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida, hermanos? Pero creen que duramos 100 años de aquí para allá, todos los que estamos aquí. No, pero no quisieran ustedes llegar a 100 años de aquí, todos los que tienen 80, 90 y tener 200 años si Cristo no viene y seguir sumando más años y ver que el propósito sea ver a Cristo cuando venga, descienda de las nubes del cielo. ¿Cuántos quisieran verlo descender? Todos o nadie. El misterio grande es este. Pablo dice, he aquí os digo un misterio. ¿Cuál fue el misterio? No todos dormiremos, dice. O sea, ¿qué significa eso? Que no todos vamos a morir, dice Pablo, aunque Pablo ya murió. Pero habla por los que estén con vida cuando Él venga. Cuando Él venga. ¿Qué les parece que Cristo viniera ya? ¿Y nosotros moriremos o no moriremos? ¿Moriremos o no moriremos, hermanos? ¿Cómo está su fe? ¿Se va a salvar o no se va a salvar? Si Cristo viene ahora, ¿nos salvamos o nos condenamos? Porque muchos van a caer muertos con el resplandor de su gloria. Los impíos, ¿qué hacen? De miedo, dice la alabanza, se espantan y perecen al ver al Señor. ¿Qué somos nosotros? Impíos, santos, justificados. ¿Cómo somos? Pasémonos el nivel, pasemos la balanza. No nos vaya a tocar como aquel pagano Belsasar. Mene, ¿qué? Tequil, Uparsin. Con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balance. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Cómo queremos que nos encuentre el Señor cuando Él venga? Cabales, que nos falte un poquito. ¿Cómo queremos estar, hermanos, cuando Él venga? Pablo dice que seamos hallados cabales cuando Él venga, que podamos con gloria, dice el himno, los impíos de miedo se espantan al ver al Señor. Pero los justos, ¿qué haremos? Sus manos levantan hacia Cristo, su buen Salvador y Redentor. Será glorioso el momento cuando Él aparezca. El misterio es, no todos dormiremos. ¿Qué significa? No todos moriremos. Significa de que si Cristo viene ahorita y estamos con vida, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos morimos y resucitamos en ese momento. ¿Qué va a pasar? Nos transformamos y ciertamente no veremos ¿qué? La muerte. Y está escrito allá en Hebreos 9:27, ¿verdad? Está establecido los hombres que mueran una vez y después del juicio. Pero si Cristo viniera y estamos con vida, no moriremos, iglesia. Seremos transformados. Eso será glorioso. No quisieran estar con vida cuando Él venga. No ver muerte, hermanos. Ser transformados en ese momento. Sería glorioso, hermanos. Así de que pidámosle al Señor que duremos unos 300 años, por lo menos, antes que Él venga. Para poder verlo, iglesia. El Salmo 90:10 dice, ahí está la sentencia para nosotros. ¿Qué dice el Salmo 90:10, hermanos? Los días de nuestra edad, ¿cuántos vamos a llegar? ¿Cuántos son? Los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos, 80. Haga sumas, el que tiene 60, ¿cuánto le falta para llegar ya? Y los que ya pasan, denle en gloria al Señor, porque nos está dando una enorme ganancia y satisfacción de estar entre los vivos. Son millares a los cuales el Señor hace misericordia. Y estos millares, dice ya Éxodo capítulo 20, verso 4 en adelante, que guardan los mandamientos del Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente. Pero el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y hay otra sentencia por ahí, ¿verdad? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, a los que me aborrecen. ¿Y qué más dice? Y hago misericordia a millares
de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Estamos ahí nosotros en los millares o no, iglesia? Debemos de encontrarnos en esos millares que guardamos los mandamientos, y cuando Cristo venga podamos con nuestras manos justas decir: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Qué glorioso será, amados hermanos. No sé qué horas terminamos, hermano. No sé qué horas terminamos. El problema es que si veo claro, yo no pongo límite de tiempo, ¿verdad? Pero ya estamos terminando, hermanos. Y qué glorioso será, hermanos, siempre he pensado en esto cuando Cristo Jesús venga. En verdad les digo, hermanos, quisiera estar con vida cuando el Señor venga. Pero no caer desmayado, ¿verdad? Porque los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor. Mantengamos nuestro nivel de fe. Cuando seamos pesados en balanza, no seamos hallados faltos, hermanos, sino que seamos aquellos que van. El Señor dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Ya está todo prevenido, la mesa está lista, como dice una alabanza: ven, oh pródigo, ven, sin tardar te llama Dios. La mesa está lista, todo está preparado. Solo tenemos que ser fieles, leales al Señor para poder llegar y estar, así como estamos reunidos acá, tener ese encuentro tan maravilloso con nuestro bendito Salvador. No nos quedemos, hermanos. Esto es anunciar su muerte hasta que Él venga. Y no es solamente cuando estamos aquí congregados en la casa de oración, es donde quiera que andemos, que nos siga ese resplandor de gloria. Donde quiera que estemos, que esa nube sea sobre nosotros, como los 40 años que anduvo el pueblo en Israel. De día, ¿qué? Una nube, y de noche, la columna de fuego. Salmo 119, 105, ¿cómo dice, hermanos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Que esa lámpara esté alumbrando siempre nuestros pasos, así como cuando nos lavamos los pies y podemos hacer una corta oración y decimos al hermano, recomendamos, hermano, que se mantenga, que estos pies caminen siempre en justicia. Los pies presurosos al mal, el Señor, ¿qué hace? Los aborrece. Está dentro de las 6 cosas que aborrece Jehová, y aún abomina la 7ª. Y los pies presurosos a correr al mal es una de las cosas que aborrece el Señor. Así de que cuidemos nuestros pensamientos, entreguémosle nuestro corazón. Proverbios 22, 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entreguémosle todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos al Señor, y que cuando Él venga seamos llamados benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Es necesario entonces, para poder llegar a ese lugar, una casa para la Pascua es la que buscaba el Señor, y en esa Pascua judía, el 14 de Nisan, Él instituyó la cena del Señor, lo que nosotros conocemos como cena. Así de que al igual que aquella casa, aquel aposento estaba preparado, también nuestra casa, ¿cómo tiene que estar? Nuestro ser, que es nuestro cuerpo, es templo y morada del Espíritu de Dios, y tenemos que estar preparados para cuando en cualquier momento, aún para nuestra muerte, debemos de prepararnos. ¿Estamos listos para morir o no, hermanos? Hoy dijo un hermano en la predicación allá, la marca de la bestia era el tema de la escuela. Y él dijo: yo puedo hablar con libertad y gritar al poder de la bestia. ¿Quién representa el poder, hermanos? ¿La bestia qué es? La bestia es un poder. Y era el imperio romano, esa bestia, el poder. Y no ha dejado de ser. La bestia que fue, la bestia que es, no es, aunque es. Dejó de ser un imperio, tiene la herida mortal en el año 476, pero sigue siendo, ¿verdad? No es, aunque es. La herida de muerte fue curada, y aquella imagen de la bestia se proyecta ahora en el catolicismo, el papado, el poder, ¿verdad?, que está ahí en el Vaticano. Así está la representación, y el hermano dice: yo no me preocupo. ¿Cuántos años tenía? 80 y algo dijo que tenía, ¿verdad? 85 años, ni los parece, me decía mi hermano aquí que estuvimos allá en Nejapa, ni los parece el hermano, me dijo. Pero él dijo: no tengo miedo a morir, dice, que se aflijan los jóvenes, dice, porque si viene una persecución, ¿lo negamos o no lo negamos al Señor, hermanos? ¿Es cierto que usted es cristiano? ¿Usted guarda el sábado? Mi mamá sí, pero yo no, ¿verdad?
Yo voy por obligado a la iglesia. ¿Cómo venimos? Vengamos por convicción a servir y adorar al Señor, hermanos. No vengamos porque nos obligan, ¿verdad? Es que mi esposo, él va. No vengamos obligados. Vengamos con convicción, hermanos. Y si nos preguntan si somos creyentes y somos cristianos y somos guardadores del sábado, sí, ¿verdad? Lo somos. Y no tengamos miedo a morir, porque el morir, ¿qué es para nosotros? Es una enorme ganancia, iglesia. No tengamos miedo a la muerte. Si el tiempo final ya está, ¿cuántas épocas faltan para que Cristo venga? ¿Cuántas épocas faltan para que Cristo venga? ¿En cuál estamos? Sí, la última, la recta final. La historia se está terminando. ¿Con quién va a terminar? Con nosotros. No importa que muramos, hermanos, pero si vamos a morir, muramos con valentía, sirviendo al Señor, dándole gloria a Él. Y no nos avergoncemos del Evangelio. Romanos 11, 1:16, ¿cómo dice, hermanos? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Es poder de Dios. ¿Para qué, iglesia? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y luego entramos todo el mundo gentil. Por eso debemos de ser sin ofensa, dice allá en 1 Corintios 11:33, sed pues sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia. Tanto de judíos como de gentiles se forma lo que hoy conocemos Iglesia de Dios, de la cual participamos dignamente cada uno de nosotros, los miembros de la Iglesia de Dios. Sintámonos dichosos de ser miembros de la Iglesia de Dios. Se sufre, sí se sufre, hermanos, como cualquiera en este mundo, cualquier humano sufrimos, pero hay un enorme peso de gloria, el cual nos espera si nosotros nos mantenemos fieles hasta que Cristo venga. Así de que nuestro cuerpo, nuestro ser debe de estar entregado al Señor para poder tener ese derecho. Hagámonos ese examen de conciencia del cual menciona el apóstol Pablo. Examínese cada uno de vosotros, pruébese cada uno de vosotros y no esperemos en la última semana cuando venga la cena del Señor. La iglesia ya tiene que estar en esa preparación. Dice ya en la carta que el apóstol Pedro escribe, primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 2 encontramos lo siguiente y leemos lo que así está escrito. Primera carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 2. Recomendación para la iglesia de Dios. Recomendación, no sé a qué hora termina la aplicación. 5:17. Muy bien, ahorita solo leemos esto. Dice, primera de Pedro 2, verso 1. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis, ¿en qué? Para salvación, hermanos, en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros, iglesia de Dios, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Porque, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundida. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Sintámonos entonces dichosos. Ella es pues honor para nosotros los que creemos. Una casa, ¿para qué? Para la Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo Jesús. Cuando vino en el año 26 comienza su ministerio profético de 3 años y medio. Y hasta aquí la iglesia de Dios sigue anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Del año 26 de la era cristiana hasta el año 26 de esta era, que ya está muy cerca, ¿verdad? Ojalá lleguemos al año 26, ya 2 años, 1 año, menos de 2 años, ¿verdad? Llegamos al año 2026, serían, ¿qué? 2000 años de celebrar Cena del Señor. Aunque en las persecuciones yo sé que no se pudo, no han de haber podido, muchos murieron en el martirio, la segunda época de la iglesia, no fue fácil. Ahí se demostraba el valor y aquel que tenía el honor de ser llamado iglesia de Dios.
y nosotros estamos en la séptima época, la Odisea, pero cuidemos, hermanos, cuidémonos. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta de nuestra casa, nuestro corazón, todo nuestro ser. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a hacer el Señor? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Que Dios nos ayude para que nuestra puerta esté siempre abierta, la puerta de nuestro corazón, y así el Señor pueda ser el Señor de nuestra vida. Puestos en pie, amada iglesia de Dios, con mucha reverencia, y así pues entregamos el tiempo a nuestro hermano, quien con alabanzas va a ir concluyendo este hermoso servicio de culto. Iglesia, paz a todos vosotros, amado pueblo santo de nuestro Dios.